Hola, te habla Juan Carlos Erazo y quiero darte la bienvenida a esta capacitación acerca de tableros eléctricos, pruebas y su mantenimiento. El propósito de esta capacitación es presentarte la importancia de estos instrumentos eléctricos que se utilizan específicamente para medición y para protección. Eh, la medición es de gran importancia para la humanidad de los primeros días de la civilización, cuando se utilizó por primera vez como un medio para cuantificar el intercambio de bienes en los sistemas de comercio. Actualmente, los tableros, utilizados principalmente en medición y protección, así como los instrumentos que utilizan estos mismos sistemas, son de suma importancia en una amplia variedad de aplicaciones, ya sean residenciales o industriales. Eh, el crecimiento en cantidad y complejidad de los tableros eléctricos ha venido en aumento, especialmente desde las dos últimas décadas del siglo pasado, donde la industria, la tecnología, asimismo ha venido avanzando, desarrollando diversos esquemas de automatización, donde se requieren temas fundamentales como la exactitud, la precisión y la estandarización, porque en este momento hay muchas reglas que están rigiendo para el cumplimiento de estos procesos. La idea de realizar esta capacitación es que les sirva a ustedes, te sirva a ti como un apoyo para tus gestiones de desarrollo de tus actividades diarias de mantenimiento de este tipo de instrumentos, de los tableros eléctricos. Habiendo dicho esto, iniciemos. Partamos con la definición de tablero eléctrico. Un tablero eléctrico es una caja, un gabinete que contiene dispositivos de conexión, dispositivos de maniobra, medición, protección, alarmas, señalización, con todas sus cubiertas y soportes correspondientes, para que cumpla una función específica dentro de un sistema o proceso. La fabricación o ensamblaje de los tableros eléctricos tienen que cumplir con ciertos criterios de diseño y de normativas para que puedan permitir su funcionamiento correcto, una vez estos sean energizados y puestos en funcionamiento dentro del proceso para poder garantizar la seguridad de las personas, de los operadores y la seguridad misma de la instalación donde está ubicado el gabinete. Los equipos de protección y de control, así como los instrumentos de medición que se instalan por lo general en los tableros eléctricos, tienen que tener una referencia de conexión. Deben estar registrados ya sea en algún diagrama unifilar. Un diagrama unifilar es una representación gráfica de una instalación eléctrica o de parte de la instalación eléctrica. Otro diagrama es el diagrama de control, que viene desempeñando una función vital en el avance de la ingeniería y la ciencia. Este diagrama nos da la idea de cómo es el desempeño óptimo de los sistemas. Otro diagrama es el diagrama de interconexión, que es similar al diagrama unifilar, solo que en los esquemas siempre se hace referencia a las fases en las cuales van a estar conectados los circuitos. Los tableros eléctricos tienen una clasificación. Hay diferentes tipos de clasificación. Digamos que una clasificación está dada ya sea por la ubicación y la función que cumplen los tableros. Por ejemplo, tenemos tableros generales, que son los tableros principales de una instalación. En ellos se montan todos los dispositivos de protección y de maniobra para proteger los alimentadores y poder operar toda la instalación interior en una forma conjunta o fraccionada o segmentada. Otros tableros son los tableros generales auxiliares. Son tableros alimentados desde un tablero general y desde ellos se protegen y se operan subalimentadores que alimentan tableros de distribución. Tenemos los tableros de distribución, que son tableros que contienen dispositivos de protección y maniobra para proteger y operar directamente los circuitos en que se divide una instalación o una parte de ella. Pueden ser alimentados desde un tablero general o de un tablero auxiliar. Tableros de paso son tableros que contienen unos fusibles y la finalidad principal es proteger derivaciones, dado que por la capacidad de transporte de corriente no pueden ser conectados directamente a un alimentador. Tenemos tableros de comando. Son tableros que contienen dispositivos de protección y maniobra
que permiten proteger y operar en forma simultánea varios artefactos individuales o un grupo de artefactos pertenecientes a un mismo circuito. Tableros de centro de control. Son tableros que contienen dispositivos de protección y de maniobra, o únicamente pueden tener dispositivos de maniobra que permitan la operación de grupos de equipos o de artefactos de una forma individual, en conjunto, en subgrupos, o en forma programada o no programada. Tenemos otra clasificación de los tableros y está dada de acuerdo al uso de la energía eléctrica. Según esto, tenemos tableros de alumbrado. Son elementos que sirven para controlar y dividir circuitos de una instalación eléctrica. En esta también es posible alimentar y controlar diversos centros de carga. Esta protección está controlada por interruptores termomagnéticos. Los tableros están dirigidos a pequeños y grandes negocios, oficinas. Se utilizan en centros comerciales donde, por ejemplo, se requiere dividir una instalación por zona. Tenemos el ejemplo de las casas, donde cada sector de una casa se puede dividir y tiene su propio interruptor para segmentar. Me voy a un ejemplo: la cocina, la sala, las habitaciones, el alumbrado, las conexiones, eh, dependiendo de cómo sea el esquema de división. Tenemos tableros de fuerza. Eh, Podemos indicar que los centros de carga, un centro de carga es un tablero metálico que contiene una cantidad determinada de interruptores termomagnéticos, generalmente empleados para la protección y desconexión de pequeñas cargas eléctricas y de alumbrado. En el caso de que un tablero eléctrico se concentre exclusivamente interruptores para alumbrado, se conoce como tablero de alumbrado. Si se concentra otro tipo de carga para la instalación, se le conoce entonces como un tablero de fuerza. Los tableros de fuerza pueden ser monofásicos o trifásicos y por eso también soportan interruptores termomagnéticos, ya sean monopolares, bipolares o tripolares. Tenemos también tableros de control. Son herramientas para el diagnóstico y monitoreo permanente de algunos indicadores, verificar información. Básicamente se utiliza para mantener control de una operación o de cualquier otra situación en la vida. Por ejemplo, en la medicina tenemos los tableros con los que le hacen monitoreos a los pacientes. En la aviación tenemos los tableros que los indicadores sintetizan la información del avión y de todo el entorno para que los pilotos puedan tener una mejor toma de decisiones. Eh, el tablero de un sistema eléctrico, el tablero del carro. En todos estos casos, el tablero permite, a través de colores, de luces, de alarmas, permitir disparar señales para la toma de decisiones. Y por eso es fundamental determinar cuáles son las variables que nosotros estamos interesados en monitorear. Tenemos tableros de señalización. En una instalación eléctrica, los tableros eléctricos son fundamentales y aquí se encuentran dispositivos de seguridad y mecanismos de maniobra para esta instalación. En términos generales, los gabinetes o los tableros eléctricos son gabinetes en los que se concentran dispositivos de conexión, control, maniobra, protección, medida, señalización y distribución para que la instalación eléctrica funcione adecuadamente. Hay otras clasificaciones, ¿no?, que se dan, por ejemplo, dependiendo del tipo de montaje. Hay otras clasificaciones que se dan, por ejemplo, dependiendo del tipo de montaje. Tableros empotrados, si el tablero está metido en la pared. Tableros adosados, si el tablero está pegado a la pared. Tableros autosoportados, si son tableros que tienen su propia estructura para mantenerse. Igualmente, también conocemos tableros de alta, media y baja tensión. ¿Cuál es la diferencia en estos casos? Digamos que el tablero, como funciones, tendrá las anteriores, pero aquí se divide es por el tipo de corriente o energía que está
manejando. Entonces, alta tensión es cuando un tablero supera los 25.000 voltios. Y hablo de un tema general, porque en algunos documentos pueden encontrar que son 30.000, pero en estándar hablamos de 25.000 kilovoltios, 25.000 voltios, perdón, y es usada para transportar energía para largas distancias. Eh, Generalmente salen de centrales generadoras hasta subestaciones de transformación para distribución. Eh, la media tensión es para transportar energía desde las subestaciones hasta bancos de transformadores y desde allí se suministra a las ciudades toda la energía, se distribuye. En este caso los cables ya son soportados en torres metálicas, pero existe una opción de hacerlos en postes de madera, cemento. Incluso puede estar enterrado y las tensiones están entre 1.000 voltios y 25.000 voltios. Y por último, la baja tensión es la que empleamos en el alumbrado público, en el hogar, en las instalaciones, en las oficinas, y básicamente son tensiones entre 220 y 440 voltios de corriente alterna, o en las casas que trabajan más o menos desde algunas entre 110 o 220 voltios. Ahora, continuemos identificando cuáles son las partes principales de un tablero eléctrico. Fundamentalmente, lo principal es el gabinete, que es la parte externa que se encarga de proteger todos los elementos de este gabinete. Rieles metálicos, que son los que sirven de base para montar todos los componentes del tablero con el que estamos trabajando. Elementos de potencia, switches, interruptores, todos los elementos ya sea de señalización que vamos a utilizar en nuestro sistema. Las barras colectoras son unas barras de un material conductor, regularmente son barras de cobre con una alta pureza, una pureza de por encima del 99%. Y se utilizan para suministrar la corriente eléctrica a los componentes del tablero. Entonces, se utilizan cuando se necesita mover una gran cantidad de energía. Tenemos las canaletas, que son unos canales plásticos donde se colocan los cables para llevarlos de un lugar del tablero hacia otro. Las borneras de conexiones, también conocidas como clemas, y básicamente son conectores eléctricos que aprisionan el cable a través de un tornillo. Estas borneras se utilizan principalmente cuando los cables vamos a sacar cables del tablero hacia algún componente externo como un motor o cualquier otro elemento que estemos alimentando desde el tablero o que estemos controlando desde el tablero. Los prensacables, también conocidos como conectores de glándula, y van empotrados en el gabinete para poder transportar los cables, para poderlos sacar de una manera segura desde el interior y para que también evite el ingreso por algún espacio libre, el ingreso de animales o de humedad. Y por último, los componentes eléctricos o electrónicos, dependiendo del tipo de tablero que tengamos, y pueden variar según el tipo de sistema que se necesite. Puede ser un tablero básico solamente con fusibles y algún tipo de protecciones, o alguno más complejo ya donde tengamos PLCs, contactores, algunos guardamotores, temporizadores o cualquier otro instrumento que necesitemos en nuestro tablero. Un par de apuntes que quiero mencionar. Básicamente, para el tema de tableros, hay que considerar en la construcción que todos los tableros deben ser fabricados en materiales resistentes al fuego, que sean autoextinguibles, no higroscópicos, que resistan la corrosión o que tengan una adecuada protección contra la corrosión. Todos los tableros deben contar con una cubierta interna sobre los equipos, con una puerta exterior, tiene que cubrir todos los elementos para evitar el riesgo. Uno, que entren cuerpos extraños, ¿no?, al tablero, ya sea agua, sea animales. Por otro lado, también evitar el riesgo de algún accidente, dado que los elementos queden expuestos a las personas que están transitando. Adicionalmente, los tableros pueden tener una cierta seguridad para evitar que personas no autorizadas manipulen las partes internas del tablero.
Con respecto a las barras de cobre que mencionamos, estas barras son de un cobre electrolítico de alta pureza, ¿no? Como les mencioné, una pureza no inferior al 99% y con una alta conductividad. Las uniones de las barras tienen que hacerse con unas tuercas, con arandelas planas y arandelas de presión para que hagan un buen ajuste, dado que si estas barras quedan flojas, generan pueden generar un sobrecalentamiento de, de las partes, ¿no? Otro elemento muy común en los tableros eléctricos son los interruptores automáticos para proteger las líneas, por ejemplo, como en nuestras casas. Estos interruptores que protegen por sobrecorrientes, en muchos lugares este interruptor reemplaza la misma función que cumple un fusible, con la diferencia de que el fusible una vez falla por un cortocircuito, toca reemplazarlo. Estos interruptores no es necesario, ellos se disparan y una vez corregido el problema puede restablecer el interruptor. Estos interruptores vienen de fábrica con ya seteada cuáles son los niveles de corriente que pueden manejar. Hablábamos de la protección, ¿no?, de los gabinetes. Existe un grado de protección, ¿no?, regulado por la International Protection. Es un sistema de codificación internacional que nos indica el grado de protección proporcionado por las envolventes contra el acceso a las partes, contra el acceso de elementos peligrosos, o la penetración de cuerpos sólidos extraños o la penetración de agua, por ejemplo. Este sistema maneja las siglas IP, seguida de dos números. El primer número nos indica el nivel de protección contra el ingreso de elementos sólidos, de polvo, de animales, de cualquier cosa. El segundo número nos indica el nivel de protección contra el ingreso de agua, porque lógicamente no podemos permitir que un tablero con elementos eléctricos le penetre la humedad. Podemos tener un daño, un riesgo bastante alto. Pasando al mantenimiento. El mantenimiento nos permite detectar las fallas que comiencen a generarse, ¿no?, y que puedan producir en el futuro una parada de planta o del proceso o un siniestro desafortunado afectando ya sea la integridad de nuestra planta, de nuestro sistema o la integridad de las personas. Nos permite reducir los tiempos de parada, minimizando la probabilidad de la falla, ¿no? Porque podemos planificar las reparaciones, los beneficios de reducción de costos, podemos ahorrar energía con un buen mantenimiento de tableros, aseguramos la protección de nuestros equipos, podemos hacer unos buenos diagnósticos de las fallas y hacer una rápida y sencilla reparación del tablero en el momento más oportuno. Hay tres tipos de mantenimiento. El mantenimiento correctivo consiste en reparar una falla que ya se produjo. Normalmente podemos tomar la decisión de correr equipos a la falla y simplemente no hacerle mantenimiento, sino esperar que falle. Pero para tomar un tipo de decisiones como esta, tiene que ser un equipo que no me afecte la seguridad de las personas o de los bienes, ni me afecte el proceso. Existe el mantenimiento preventivo, que lo realizamos sacando los equipos de servicio para poder realizar inspecciones, cambio de partes, de acuerdo a un programa planificado que tengamos ya previamente establecido. Un tercer tipo de mantenimiento, que de hecho también es un mantenimiento preventivo, es una división del mantenimiento preventivo, es el mantenimiento predictivo. Este tipo de mantenimiento nos permite un adecuado control por una frecuencia de inspección sin necesidad de sacar los equipos de servicio. Es lo más ideal, ¿no? No parar mi proceso y poder tomar unos datos que me permitan tomar decisiones respecto a si es necesario hacer alguna reparación a mi sistema. Para el mantenimiento y la construcción de tableros existen ciertas regulaciones, unas normas aplicables. En Colombia, nosotros nos basamos por las normas ICOTEC, la NTC 2050, es el Código Eléctrico Colombiano. Este código contiene todas las disposiciones que se consideran necesarias para la seguridad y específicamente
en todo lo que compete a instalaciones eléctricas. Y por supuesto, incluye el tema de tableros. Otra norma que nos regimos nosotros en Colombia es el RETIE, el Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas. Aquí vamos a encontrar los parámetros más importantes que deben considerarse cuando se va a diseñar, para hacer mantenimiento, para construir o incluso para hacer algún tipo de modificación a alguna instalación eléctrica. Es de cumplimiento obligatorio en Colombia. Otra norma por la cual nos regimos regularmente, esta es una internacional, es la IEC, la International Electrotechnical Commission. Esta organización rige a nivel mundial todo el tema de campos eléctricos, electrónicos y de tecnología. Normalmente se utilizan mucho estas normas, siendo las dos primeras que mencioné las de obligatorio cumplimiento a nivel Colombia. Por supuesto, existen otras tantas que dependiendo del fabricante las adopta o no las adopta y tiene que manifestarlo en los manuales cuando son entregados al usuario final. ¿Cómo priorizo el mantenimiento? Para establecer la importancia entre los diferentes equipos y determinar cuál es la prioridad que le voy a dar a las diferentes tareas o trabajos de mantenimiento, tenemos que evaluar cada equipo respecto a la importancia en el proceso. Todos los equipos no tienen el mismo nivel de importancia y por ende nosotros tenemos que enfocarnos en los que generen ese mayor impacto tanto a la seguridad como a la producción. Y para realizarlo nosotros tenemos que considerar unos factores bastante relevantes, por ejemplo, el impacto en la producción, en la calidad, el impacto en el medio ambiente, el impacto en la seguridad, el mantenimiento mismo. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un mantenimiento a un tablero que esté a 1 metro de altura que a un tablero que se encuentre a 3 o 4 metros, donde tenemos que utilizar algunos equipos de seguridad adicionales para poderlo manejar, para poder implementar este mantenimiento. El plan de mantenimiento, el plan de mantenimiento se realiza con el fin de conservar el buen estado funcional, ¿no? Realmente aquí lo que nos importa es la operación, la funcionalidad de nuestros elementos. Entonces el mantenimiento lo hacemos para conservar ese estado funcional de estos elementos, de los interruptores, de los contactores y de todos los elementos en general del tablero. Se realiza el mantenimiento preventivo que consiste normalmente en una inspección física, en una limpieza general, en un reajuste de conexiones y algún tipo de pruebas mecánicas y eléctricas que se le hagan a los elementos. Tenemos que considerar el alto riesgo que representan los tableros eléctricos, por eso tenemos que utilizar elementos principales para la seguridad y una herramienta adecuada, como un equipo de medición que corresponda al tipo de tablero que tenemos. Toda persona responsable de mantenimiento tiene que conocer las reglas principales para la conservación de este tipo de equipos. Hay que seguir un plan de inspección preventiva, una lista de chequeo de cuáles son los elementos que deben incluirse en la inspección, que incluye los manuales. Hay que tener existencia de ciertos surtidos de piezas de repuesto, ¿no? y de cambio, que normalmente el fabricante del tablero nos dará algún tipo de recomendaciones. Hay que considerar la estandarización. Idealmente, en una misma planta, si tenemos varios tableros, deberíamos recurrir a un estándar, quizás a un mismo fabricante, para que podamos tener partes intercambiables, porque si tenemos fabricantes diferentes, cada repuesto va a ser diferente y nos complicará el manejo de bodegas, el manejo de repuestos. ¿Qué beneficios tenemos nosotros con el mantenimiento de tableros? Pues con la implementación y la aplicación de un buen plan de mantenimiento nos permite obtener beneficios como una mejor calidad de la energía, incrementar la productividad de mi planta, disminuir las fallas o las paradas por algún corte eléctrico imprevisto, reducir las reparaciones, dado que en un mantenimiento preventivo estamos chequeando regularmente y podemos anticiparnos a una falla. Hay reducción de costos por pérdida de producción o costos por daño de equipos en algún tipo de cortocircuito. Y por supuesto el incremento de la vida útil de nuestros equipos.
¿Cuáles son las tareas principales que regularmente realizamos en un mantenimiento a los tableros de baja tensión, por ejemplo? Medición de voltajes, corrientes, temperatura, verificar la puesta a tierra, verificar si es posible desenergizar el tablero antes de hacerle mantenimiento, hacer ajuste de conexiones en general, verificar las condiciones físicas del tablero, eh, verificar que no existan daños visibles por corrosión o algún tipo de piezas flojas. Si existen algún tipo de piezas flojas, hacer un reajuste adecuado de tornillería, ya sea en los interruptores o en las barras. Verificar que no exista un sobrecalentamiento anormal de los conductores en la acometida. Si hay elementos de potencia en el tablero, desarmarlos. Lógicamente tiene que ser una persona capacitada y con las competencias adecuadas para esto. Desarmarlos y verificar el estado de los platinos de estos elementos. Limpiar el núcleo de las bobinas de accionamiento. Realizar pruebas de operación mecánicas de los interruptores. Medir la resistencia del aislamiento de los interruptores. Medir la resistencia de los contactos. Limpiar el tablero con una aspiradora o con una brocha. Verificar que el tablero sea hermético, que tenga todavía, que conserve la hermeticidad. Si se han caído las señalizaciones del tablero, nuevamente instalarlas, pegarlas esas indicaciones. Si el tablero tiene ventilación forzada, verificar que esos ventiladores se encuentren girando libremente. Hacer retoques de pintura del gabinete si es necesario. Y finalmente energizar el tablero y verificar el funcionamiento de este, si se desenergizó en determinado momento. Equipos necesarios para el mantenimiento. Como mínimo, para realizar mantenimiento a los tableros de baja tensión, debemos tener un multímetro, medidores de secuencia, pinza amperimétrica, un maletín de herramientas. Todas deberían estar correctamente aisladas. Debemos tener aspiradora y brocha, tapabocas para evitar el polvo que sale del tablero, cinta aislante para corregir los posibles cables que se encuentren visibles, limpia contactos, ya sea eléctricos o electrónicos, guantes de cuero para aislarnos en el caso de algún tipo de contacto con partes energizadas, lentes protectores transparentes con filtro UV y casco plástico para también protegernos ante cualquier eventualidad. Una de las técnicas de mantenimiento predictivo que ha ganado una gran reputación, sobre todo en el tema de tableros eléctricos, es la termografía infrarroja. La termografía nos permite detectar sin necesidad de contacto físico, mirar cualquier falla que se nos pueda manifestar debido a los cambios de temperatura que se presentan, y los puedes detectar midiendo el espectro infrarrojo. La termografía de sistemas eléctricos, en este caso de tableros, nos puede detectar elementos defectuosos basados en la elevación de temperatura, y se basa en los cambios de temperatura, en una elevación de temperatura como consecuencia de las fallas o de los cambios de la resistencia. Las causas que nos originan normalmente los defectos en estos elementos eléctricos de tableros, podemos mencionar conexiones flojas, conexiones que estén muy corroídas, suciedad en las conexiones, o de pronto conexiones que tengan mucha humedad o conexiones que tengan aceite, o degradación de los mismos materiales aislantes de estos elementos. El proceso de inspección por termografía básicamente tiene diferentes etapas. Comenzamos por la planificación de cuándo vamos a hacer la inspección. Idealmente, la inspección debería hacerse en un momento de alta demanda, cuando mi tablero esté en ese pico de trabajo, que podamos evidenciar alguna falla. Deben establecerse rondas de inspecciones, con cada cuánto lo vamos a realizar, con qué frecuencia, a qué equipos vamos a incluir dentro de este plan de inspecciones.
hacer una evaluación y clasificación de esos calentamientos que hayamos detectado, emitir el informe correspondiente con la identificación de la falla y un grado de urgencia para la reparación. ¿Es necesario parar y reparar? ¿O es posible que demos una espera hasta la siguiente parada de planta y ahí hacer el cambio? Hay que hacer un seguimiento a la reparación, idealmente es hacer una nueva inspección una vez se haya corregido la falla que detectamos. Y así hacer periódicamente nuestras inspecciones. Recordemos que existen 5 reglas de oro para todos los trabajos eléctricos. 1. Efectuar un corte visible de todas las fuentes de tensión, garantizando que el corte de energía sea efectivo. Condenar o bloquear. Esto es impedir la maniobra de aparato, que otra persona venga y nos energice nuevamente un tablero cuando el técnico esté trabajando, y lógicamente se debe dar una buena señalización. Hay que verificar la ausencia de tensión en todas las fases del tablero con un detector de corriente. Lógicamente que tenemos que estar seguros que este detector es funcional. Nuestro tablero tiene que tener una buena puesta a tierra y en cortocircuito para evitar cualquier posible fuente de tensión o fuente de corriente que incida en la zona de trabajo. Y por último, tener una buena señalización y delimitación de la zona de trabajo. El área de trabajo tiene que estar delimitada, no podemos permitir el acceso de todo el mundo porque estamos trabajando en un sistema eléctrico y la idea es evitar lo mayor posible cualquier riesgo. Y si el trabajo es de noche, tendríamos que utilizar vallas fluorescentes y una buena iluminación y señales luminosas. Conclusiones y recomendaciones finales. Un buen mantenimiento de los tableros nos va a permitir conservar todos los elementos que componen el sistema directa o indirectamente en las mejores condiciones de funcionamiento, con unos muy buenos niveles de calidad, de confiabilidad y con unos costos óptimos. El mantenimiento debe seguir cada procedimiento detallado con el fin de que la producción no se vea afectada por fallas o imprevistos que nos puedan surgir. La experiencia obtenida en los mantenimientos permite la consolidación de conocimientos y un proceso de retroalimentación para los objetivos de la empresa, para el objetivo general de la compañía. Con un plan de mantenimiento estructurado se pueden tener resultados, lógicamente ya bien definidos, controlados, de acuerdo a las necesidades de la empresa. Y cualquier cambio que se vaya a realizar en los planos o en los equipos para adaptar las facilidades a cualquier nuevo sistema, esto debe ser autorizado y documentado. Un buen proceso de manejo de cambio. Tenemos que controlar cualquier reemplazo o cualquier modificación que se vaya a realizar y por supuesto plasmarlo en los documentos, en un diagrama unifilar, en algún manual, en algún nuevo procedimiento debe quedar esto registrado. Y debe mantenerse en obra, en la planta, en algún lugar donde se pueda acceder, que se tengan los planos, los diagramas, las planillas, la memoria, algún listado de partes o recomendaciones de fabricante, donde se indiquen los cambios realizados para que puedan ser consultados con posterioridad en la operación. Bueno, y para finalizar, quiero agradecerles por haberme acompañado hasta acá en esta charla acerca de tableros eléctricos, pruebas y mantenimiento. Como les comenté en un principio, estos videos estarán cargados en la plataforma durante 15 días y durante ese tiempo podrán ingresar con el usuario que tienen y revisar el material nuevamente. Si quieren ver los videos nuevamente lo van a tener. Las diapositivas que estuvimos mostrando, ese material se les entregará en PDF. Voy a dejar un link donde pueden descargarlo directamente. Igualmente, en cada una de las lecciones hay un apartado de preguntas de un foro. Ustedes pueden ahí registrar si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, y en este espacio de estos 15 días que les mencioné, vamos a ir aclarando las que vayan surgiendo y pudiendo aumentar más el entendimiento de este material que hemos revisado el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias. Espero que haya sido de tu agrado y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.